Buenos días, Gaby. Buenos días a todos. El telón de fondo de la difícil situación económica nacional e internacional aparece opacada por la confrontación política. Daría la impresión que por cálculos electorales de gobierno y oposición se evita plantear medidas concretas. Lo cierto es que la dolarización amortigua estos efectos según lo que se observa en el panorama internacional con los países que devalúan sus monedas frente al dólar. Guillermo Lazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar en este día expresando mi solidaridad con los bomberos de Quito, con aquellos ciudadanos de Quito afectados por los incendios forestales y sin duda alguna con solidaridad también con el alcalde de Quito, quien le tocará una tarea muy difícil en estos días. El jueves pasado, el ministro de Finanzas, en una conferencia ante simpatizantes de Alianza País, en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas sobre el escenario económico actual del Ecuador, según reporta Diario El Universo, mencionó que en 2016 o 2017 potencialmente puede haber un incremento de las tasas de interés porque los bancos, al tener menos liquidez, necesitan captar más depósitos y para ello necesitan subir la tasa de interés a ahorros pólizas. ¿Es necesario subir tasas de interés que terminan siendo otro impuesto o más bien suprimir impuestos que le restan atractivo y poder adquisitivo al superdólar? Mira, Alfredo, el Ecuador ha vivido en su historia algunas etapas de crisis económica y siempre hemos salido adelante. Se ha encontrado el rumbo, las alternativas y el país ha salido adelante porque es un país con muchas potencialidades. Hoy se vive una nueva crisis económica como consecuencia de una imprevisión del gobierno que pensó que siempre el petróleo estaría por las nubes en niveles de 100 o más de 100 dólares el barril. Pero el Ecuador tiene salida también en esta ocasión. Y las fórmulas no son las fórmulas del pasado que ya demostraron fracasos, aquellas fórmulas de que el ajuste sea sobre la mayoría de los ecuatorianos, sobre el pueblo ecuatoriano. Ya queda demostrado que las fórmulas del presente tampoco son una solución. Debemos dar un salto hacia el futuro, con fórmulas soberanas, propias de los ecuatorianos, que tenga por objetivo, primero, fortalecer la dolarización, segundo, atraer capital privado para generar nuevas inversiones, privado local, privado internacional, tercero, generar trabajo, que ese es el gran desafío de la sociedad ecuatoriana, para más de 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa y que no tienen un trabajo formal. Y por último, generar riqueza para que la distribución de la riqueza a través de impuestos, salarios, sea una distribución equitativa, ordenada, que genere valor en el tiempo en la sociedad ecuatoriana. Para lograr ese objetivo, yo propongo someter al Estado ecuatoriano a un proceso de reingeniería estructural del Estado, que gaste menos y que sea más eficiente. Y para aquello me quiero referir a 3 niveles. Primero, el gobierno central. El gobierno central debe dar señales de austeridad y parecería que en este año sigue viviendo como si el petróleo estuviera en 100 dólares o más. El ajuste ha recaído, primero, sobre los trabajadores al eliminar el 40% de contribuciones a la jubilación de los trabajadores ecuatorianos. Segundo, sobre los beneficiarios del bono de desarrollo humano, quienes están recibiendo cada día menos. Por eso en las calles, en mis recorridos por el Ecuador, escucho la queja de muchas madres pobres que me dicen: me han quitado el bono, tras que no tengo trabajo, me han quitado el bono. Y por último, el impacto sobre la cuenta de capitales, sobre el área de inversión. Poco ha hecho el gobierno en sueldos y salarios, poco ha hecho el gobierno o nada en bienes y servicios, donde prácticamente el gasto sube en el uno en un 6% en el periodo y en el otro
cerca de un 5% en A el ver, pero el periodo. problema de fondo es que faltan dólares. Entonces el gobierno, entre las propuestas que hace, es la de potencialmente subir las tasas de interés. Pero si ya tenemos un paquete de varios impuestos, 5 impuestos al menos sobre las importaciones, y si adicionalmente se pretende subir las tasas de interés que se trasladan a los consumidores, porque el gobierno participa de esa alza, llevándose la cuarta parte de lo que ganan los banqueros. ¿Es eso una solución? O sea, ¿cómo se deben atraer dólares al país si Alfredo, el problema es que faltan dólares? Esa no es una solución estructural, esa no es una solución de fondo. Se han perdido dólares porque ha caído el precio del petróleo. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora ver la manera de generar dólares para sustituir aquellos dólares que se perdieron por la caída del precio del petróleo. ¿Cómo? Con inversión privada, local, internacional. Pero para aquello es necesario bajar el exceso de impuestos, eliminar la sobretasa arancelaria, y si el Estado va a perder ingresos, es el gobierno el que tiene que procurar un ahorro de por lo menos 5.000 millones de dólares para lograr los equilibrios que requiere pero necesariamente subir las tasas de interés, Alfredo. Pero sobre recortes presupuestarios, como consecuencia del clima de envidia que se ha sembrado desde la órbita oficial, todos se concentran en burocracia y salarios, pero subsidios y servicios de la deuda son igualmente voluminosos y también son gasto corriente que se paga con impuestos. Usted cuando era candidato propuso elevar el bono de desarrollo humano, pero hay subsidios como el de los combustibles que ha descendido considerablemente por el derrumbe del petróleo. ¿Ha llegado la hora, por ejemplo, de sincerar los precios de los combustibles que han bajado en 2/3? Mire, Alfredo, usted lo ha dicho muy claramente, con la caída del precio del petróleo han caído también los subsidios de los combustibles, y hay uno que, en mi opinión, no debería de ser tocado nunca. Me refiero al gas de uso doméstico. La pobreza en el Ecuador es tan amplia que conozco madres de familia abandonadas por el esposo a cargo de 2, 3 hijos, que viven de 40, 60 dólares al mes, viven del cachuelo. Consumen una bombona de gas al mes para cocinar, gastan $2.50. No es humano aumentarle a ellas el precio de la bombona de gas a 15 o 20 dólares. No se necesita ser socialista. Yo no soy socialista, yo soy humanista. Conozco la realidad del Ecuador y me parece que esa propuesta es inhumana. Y cuando usted elimina el subsidio a los combustibles, incrementa el costo del transporte, y con el incremento del costo del transporte se desata un incremento de costos de todos los bienes y servicios del país. La solución, Alfredo, si usted me permite continuar con el hilo conductor, una reingeniería del sector petrolero ecuatoriano. No puede ser que ese sector ha pasado de superavitario, de proveer dólares para la economía ecuatoriana, ahora se ha convertido en deficitario. El sector petrolero demanda dólares de la economía ecuatoriana gracias a este gran milagro del presidente Correa, que ha destruido prácticamente a la industria petrolera ecuatoriana. Pero el presidente Correa advirtió justamente hace poco que el punto de equilibrio para el Ecuador respecto al precio del crudo es un barril de 39 dólares. Es decir, que por debajo de ese precio el Ecuador no recibe un centavo. Eso no solo es costo de producción, sino también política de comercialización. Hay que revisar esa estructura. Pero vea usted, tan mal administrador que es el presidente, que primero habló de una cifra y luego en una sabatina rectificó. Porque él está más distraído en el proceso de enmienda que en administrar el Ecuador. El costo de 39 es el costo promedio que paga hoy el Ecuador por los servicios de las empresas privadas para extraer cerca de un 20% del total de la producción petrolera ecuatoriana. Contratos que fueron mal negociados, con una visión de que el dólar, el barril de petróleo, estaría siempre por encima de 100 dólares. Hoy, bingo, gran negocio para las empresas privadas, pero de esa porción el Estado ecuatoriano no solo que no recibe nada, sino que ahora tiene que pagar por esos servicios. Por eso lo que yo propongo es una reingeniería estructural de la industria petrolera ecuatoriana. No puede ser que el Ecuador ha pasado de tener una industria petrolera que proveía de dólares a la economía, ahora una industria petrolera que demanda dólares de la economía. Eso es un absurdo. Por lo tanto, es necesario revisar los contratos, replantearse los objetivos de la industria petrolera.
Vea, un solo ejemplo. En el año 2007, el Ecuador producía alrededor de 530.000 barriles diarios de petróleo. ¿Cuántos produce 9 años después de esta tan cacareada revolución ciudadana? También 530.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, aquí no se ha hecho nada por explotar más petróleo cuando en el mismo periodo Colombia duplicó de 500 a 1 millón de barriles diarios la producción petrolera. Por otro lado, en el año 2007 el precio del petróleo estaba en $50 y aquí en el Ecuador nadie debatía sobre la existencia o no de la dolarización. Hoy el precio del petróleo está en 46, 47 dólares y hoy se debate sobre la dolarización. ¿Por qué? Por un excesivo gasto público, por un Estado que creció más allá de las posibilidades del Ecuador. Y sobre petróleo, yo le tengo una tarea para usted, presidente Correa. A ver si el día sábado nos contesta a todos los ecuatorianos por qué existe este castigo para el crudo oriente ecuatoriano con relación al WTI, que es el precio referencial en el mercado internacional. En el mes de abril se vendió el petróleo con un premio de 90 centavos de dólar. Y en julio, cuando más dólares necesitamos, se lo vende con un castigo de $9.80 aproximadamente. Nadie puede explicar por qué estos diferenciales. Explícanos usted el día sábado para que todos los ecuatorianos conozcamos por qué estos diferenciales de precio. Y yo creo y le recomiendo, enciérrese con todos los técnicos de la industria petrolera. Usted tiene que dar una solución al Ecuador. Tiene que explicar cómo así se le ocurre convertir a la industria petrolera en deficitaria. Porque en el 2007, cuando usted llegó al poder con barril de petróleo de $50, el sector petrolero aportaba con divisas a la economía ecuatoriana. Y ahora el sector petrolero demanda dólares de la economía ecuatoriana. En su visita al Carchi, usted comprobó los efectos en frontera de la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Era un fenómeno común en Europa antes de que existe el euro. Y la gente cruzaba las fronteras hacia el país de moneda débil hasta para las compras de supermercado, con un letrero en el parabrisas dado por la misma aduana que decía nada que declarar. Sin embargo, aquí el presidente de la República dispuso lo que vamos a ver en la frontera. Veamos. El mandatario se mostró sorprendido de que no se cobren salvaguardias al ingreso vía terrestre de productos grabados con ese arancel. Otra medida precisamente será exigir se cumpla con ese pago. Cuando se pasa por tierra no se está pagando salvaguardia. ¿Por qué el televisor, el plasma, que se importa por parte de un almacén sí paga salvaguardia y el que se trae por tierra no? Entonces se van a poner esas salvaguardias. Eso, insisto, se van a cobrar esas salvaguardias en la frontera terrestre. Solución del problema en frontera, mantener las sobretasas que deprecian o merman el poder adquisitivo del dólar. El COMEX ha resuelto ya este lunes que sí se va a aplicar las salvaguardias a lo que portan los viajeros, que según la aduana pues tiene un régimen especial. Mire, el presidente Correa habrá que darle algunos premios por mal administrador. Primero, ha logrado que la industria petrolera, que era superavitaria, sea deficitaria. Y segundo, qué habilidad que tiene para devaluar el dólar ecuatoriano. ¿Con qué? Con la sobretasa arancelaria, con el exceso de impuestos. Ese televisor en Colombia es importado también. ¿Por qué es más caro en el Ecuador? Por la sobretasa arancelaria, por excesos de impuestos. Eso probablemente pueda ser una medida coyuntural, momentánea, pero el Ecuador no puede vivir de esa manera. Lo que hay que hacer es gastar menos para que el ajuste lo reciba el gobierno nacional, no los ciudadanos, no la familia ecuatoriana, no aquellos pobres que no pueden pagar por la bombona de gas más de lo que están pagando ahora. Tampoco la solución es deuda, tampoco son parches de tasa de interés por aquí, de otro ajuste por acá. Lo de fondo es una reforma estructural del Estado ecuatoriano, portarnos serios, que el presidente venda sus 2 aviones presidenciales, que venda el exceso de autos que existe en los altos cargos del gobierno, que se gaste menos, que no suceda lo que ha pasado en el 2014, donde se está gastando más que en el 2015 en sueldos y salarios, en bienes y servicios, y que no me digan que la sabatina no cuesta,
que apenas son $23.000. Alguien como yo, como dice el presidente Correa, que yo sé contar billetes, alguien que sabe contar billetes, sabe muy bien que de real en real usted logra los ahorros que necesita la economía ecuatoriana. Y el Ecuador necesita $5.000 millones de ahorro. Y eso lo tiene que hacer el gobierno nacional, no con más impuestos, sino lo contrario, menos impuestos. No con eliminación de subsidios, cargándonos sobre los más pobres. No, el ajuste tiene que ser por el lado del gobierno nacional, que gaste menos, que priorice el gasto y que deje de malgastar como aquellos $1.200 millones para nivelar el terreno en el Aromo, en Manabí, donde no habrá nunca una refinería del Pacífico al paso que va el Ecuador. Guillermo Lasso, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias.